Bienvenido al comienzo de un viaje profundo. Si buscamos la paz, primero debemos ser honestos acerca de lo que la perturba. La primera noble verdad del Buda a menudo se traduce erróneamente como sufrimiento. Una traducción más precisa y profundamente perspicaz es dukkha, fricción, insatisfacción o la sutil tensión de resistir la realidad. Dukkha no es tragedia, es el sutil ruido de fondo de la mente. La historia extendida del torno de alfarero. Imagina a un maestro alfarero modelando arcilla. Dukkha es el pequeño, casi imperceptible bamboleo en el torno de alfarero. El cuenco de arcilla parece estable, pero debido a que la rueda está ligeramente descentrada, el producto terminado siempre tendrá una tensión sutil, una falla estructural. Nuestra mente es esa rueda. Cuando nacemos, nuestra mente está ligeramente descentrada porque opera bajo la ilusión de permanencia y un yo fijo. Este pequeño bamboleo crea fricción en cada momento. Cuando eres feliz, el bamboleo es el miedo a que la felicidad termine. Cuando estás triste, el bamboleo es la resistencia a la tristeza. El camino no se trata de eliminar la arcilla, la vida. Se trata de centrar la rueda, la mente. Se trata de aceptar la fricción tan profundamente que se disuelve. Práctica. La mirada suave. Por ahora, simplemente siéntate. Respira hondo y pregúntate, ¿dónde está la fricción en mi cuerpo o en mi mente ahora mismo? No la arregles, simplemente reconoce su presencia, como notar un sonido distante. El simple acto de ver dukkha es el primer paso hacia la libertad de ella. Si dukkha es la tensión de resistir la realidad, la primera verdad que la realidad nos muestra es anicca. Todo cambia, continuamente. Vivimos en un mundo de flujo constante. Sin embargo, nuestras mentes anhelan estabilidad. Esta resistencia al cambio es el combustible para dukkha. La historia extendida del agricultor y las estaciones no invitadas. Un agricultor llamado Sila vivía su vida basándose en el ritmo predecible de las estaciones, pero el clima nunca se ajustaba perfectamente a su calendario. Luchó contra la lluvia repentina y se aferró a los días soleados. Gastó más energía resistiendo el clima que cuidando sus cultivos. Un día, un viejo monje lo visitó y le dijo, «Sila, estás luchando contra el río. No puedes detener el río, pero puedes aprender a navegar en él». Anicca nos enseña a ver la vida no como una serie de eventos sólidos, sino como un río continuo y fluido. Un pensamiento es una burbuja que aparece y estalla. Una emoción es una ola que sube y baja. Tu cuerpo físico es un río de cambio en cámara lenta. Cuando nos aferramos a los momentos agradables o resistimos los desagradables, estamos de pie en la orilla del río, gritándole a la corriente. Esta es la fricción del apego. Práctica. Rendirse al flujo. Observa la respiración. La respiración es la maestra perfecta de anicca. Cada inhalación comienza, existe y termina. Cada exhalación comienza, existe y termina. Etiquetado. Cuando surge un pensamiento o sentimiento, etiquétalo suavemente, cambiando. No sigas el contenido, solo observa el proceso de cambio.
La libertad se encuentra cuando te das cuenta de que aferrarse a algo temporal es como intentar aferrarse al humo. Dejar ir es simplemente alinearse con el estado natural del universo. Si todo está cambiando, entonces el concepto de un yo o ser permanente y sólido es la mayor ilusión. Esto es anatta, la tercera visión esencial. Anatta no significa no existes. Significa que existes como un proceso dinámico de partes interconectadas, no como una entidad estática y aislada. La historia extendida de los 5 agregados. El casco, la madera, la pintura, el cuerpo físico. Las velas, las sensaciones placenteras, desagradables o neutrales que experimenta. El mapa del capitán, las etiquetas mentales y los conceptos utilizados para navegar. La intención del remero, la voluntad, los hábitos, la fuerza impulsora. La conciencia del océano, la conciencia que ilumina las otras partes. El barco, el ser, es solo una etiqueta que le damos a la colección temporal de estos 5 agregados. Si quitas el casco, las velas, el mapa, el remero y la conciencia, ¿dónde está el barco? No se encuentra en ninguna parte. El ego crea fricción al aferrarse a estos agregados temporales. Este cuerpo es mío. Este sentimiento soy yo. Estos pensamientos me definen. El barco vacío. Si el barco no tiene un yo fijo, tampoco tiene un ancla fija. Es libre de navegar con la corriente de la vida sin el peso del apego. Práctica. Disección del ser. Busca el yo. Cuando surge una emoción fuerte, pregunta suavemente: ¿dónde está el yo que está enojado? Busca los agregados. ¿Está el yo en la opresión del pecho? ¿En la sensación de ardor? ¿En el pensamiento me están haciendo daño? Date cuenta. Solo encontrarás procesos temporales. El yo es solo una historia, un concepto que une los agregados. La libertad de anatta es la realización de que no hay nadie en casa a quien temer. La vacuidad no es la nada, es la plenitud del potencial. Es la máxima expresión de anicca y anatta. Shunyata significa que nada existe de forma independiente. Todo está vacío de una naturaleza fija e inherente. Una flor está vacía de ser solo una flor, porque también es sol, agua, tierra y tiempo. La historia extendida de la vasija de barro y el espacio vacío. Un rico comerciante estaba obsesionado con una hermosa vasija de barro. Le encantaba su forma y su color. La protegía ferozmente, y la idea de que se rompiera le causaba un gran dukkha. Un maestro zen le preguntó: ¿qué es más valioso, la vasija de barro o el espacio que contiene? El comerciante estaba perplejo. La vasija, por supuesto. El espacio no es nada. El maestro sonrió. La vasija es anicca y anatta, pero el espacio dentro de la vasija es lo que la hace útil. Es la vacuidad lo que le permite contener té, agua o cualquier otra cosa. Shunyata es ese espacio vacío, el potencial incondicionado que permite que todas las condiciones, forma,
surjan y pasen sin quedar atrapadas. Tu ira está vacía de ser solo ira. También es una colección de causas pasadas y desencadenantes presentes. Tu alegría está vacía de ser solo alegría. Es una colección de condiciones presentes. Cuando ves la vacuidad de una cosa, liberas tu agarre sobre su naturaleza fija y la fricción se disuelve. Práctica. El espacio de la conciencia. Expande tu visión. Al mirar un objeto, reconoce conscientemente que es una agregación temporal de elementos que no son flores, no son manos. Descansa en el espacio. Cuando surgen pensamientos o emociones, visualízalos como nubes pasajeras. El cielo de la conciencia que los contiene es shunyata, está intacto, abierto e infinito. Descansa en el cielo, no en la nube. Si todo está vacío de un yo inherente, entonces todo debe surgir interdependientemente con todo lo demás. Esto es Paticca Samuppada, la ley central del universo. No somos islas aisladas, somos nudos en una red cósmica donde la existencia de una cosa depende enteramente de la existencia de todo lo demás. La historia extendida del árbol y los elementos no arbóreos. Siéntate junto a un gran árbol viejo. En la mente occidental lo etiquetamos como árbol, una entidad separada y sólida. Pero la visión budista pregunta, ¿cuáles son los elementos no arbóreos dentro del árbol? El sol. Sin el sol no hay fotosíntesis, no hay árbol. La nube de lluvia. Sin la nube no hay agua, no hay árbol. La lombriz de tierra. Sin el suelo y la lombriz no hay nutrientes, no hay árbol. La ausencia del leñador. La existencia actual del árbol depende del hecho de que el leñador aún no ha llegado. El árbol está hecho enteramente de elementos no arbóreos. Su existencia es interexistencia. Tu felicidad depende de las condiciones de tu cuerpo, tu entorno y las personas que te rodean. Tu ira depende de la condición de tus hábitos pasados, la acción de la otra persona y tu percepción. Cuando ves la interconexión de todas las cosas, la ilusión de separación se disuelve. Ya no hay tu dukkha y mi dukkha. Solo hay un vasto dukkha que podemos elegir aliviar juntos. Práctica. La red del interser. Reflexión meta. Mira a alguien a quien amas. Reflexiona. Mi felicidad depende enteramente de la felicidad de esta persona. Ahora, mira a alguien que te resulta desafiante. Reflexiona. Mi capacidad para practicar la paciencia y la compasión depende enteramente de que esta persona exista. Disolver la culpa. Cuando surge la aflicción, detente y pregunta: ¿qué condiciones hicieron posible este momento? Observa la red de causas y el impulso de culpar o aislarte se disuelve. Los capítulos anteriores nos dieron la trilogía de la visión: impermanencia, no yo y vacuidad. Pero, ¿cómo vivimos esta sabiduría? La respuesta es el camino del medio. El camino del medio no es un compromiso,
es un equilibrio perfecto. Es el camino del equilibrio entre todos los extremos. La historia extendida del príncipe Siddhartha y la vina. Antes de su despertar, el príncipe Siddhartha probó dos extremos. Indulgencia extrema. Aferrarse a la riqueza, el placer y la comodidad. Resultado, dukkha, por el exceso de apego. Ascetismo extremo. Ayuno severo y autoprivación. Resultado, dukkha, por la resistencia y el autodaño. Ninguno de los caminos le trajo la paz que buscaba. Un día, escuchó a un músico afinando una vina, un instrumento de cuerda indio, al otro lado del río. El músico explicó: si la cuerda está demasiado tensa, se romperá. Si la cuerda está demasiado floja, no emitirá una nota clara. La nota perfecta solo se logra cuando la cuerda está perfectamente afinada, ni demasiado tensa, ni demasiado floja. El camino del medio es la cuerda del corazón perfectamente afinada. Es el estado de relajación alerta. En la práctica, ni demasiado rígido ni demasiado perezoso. En la emoción, no aferrarse a la alegría, no resistirse a la tristeza. En la acción, ni demasiado duro ni demasiado pasivo. Práctica, afinar la cuerda. La postura del equilibrio. Al sentarse, revisa tu postura. ¿Está demasiado rígida? ¿Está encorvada? Ajústala hasta que sientas una postura que sea a la vez relajada y alerta. El camino del medio del cuerpo. El esfuerzo de la práctica. Revisa tu esfuerzo mental. ¿Te estás esforzando por despejar tu mente? ¿O estás dejando que tu mente divague sin rumbo? Suavemente, devuelve tu atención a la respiración con el mínimo esfuerzo necesario. El camino del medio equilibra el intelecto. Ahora, equilibramos el corazón con los 4 inmensurables, las 4 actitudes divinas y sin límites que contrarrestan el dukkha. Son el antídoto contra el veneno del apego, el resentimiento y el aislamiento. 1. Amabilidad amorosa. Deseo que todos los seres sean felices y estén a salvo. Antídoto contra el resentimiento y el aislamiento. Práctica. Empieza enviándote meta a ti mismo. Que yo esté a salvo. Que yo esté libre de dukkha. Luego, extiéndelo a tus seres queridos, a personas neutrales y a personas difíciles. Meta es la calidez incondicional del corazón. 2. Compasión. Deseo que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Antídoto contra la crueldad y la indiferencia. Práctica. Cuando veas dukkha, en ti mismo o en otros, no te apartes. Abre tu corazón al dolor. Karuna es el temblor del corazón cuando se enfrenta al dukkha. 3. Alegría simpática. Deseo que todos los seres no se separen de la alegría que han encontrado. Antídoto contra la envidia y los celos. Práctica. Regocíjate activamente en la felicidad y el éxito de los demás. Mudita es la práctica de ver la red cósmica. Su felicidad no es una pérdida para ti, es una ganancia para todo el sistema. 4. Ecuanimidad. Deseo que todos los seres se den cuenta de las consecuencias de sus propias acciones, karma.
Antídoto contra el apego y la ansiedad. Práctica. Upeka es el suelo tranquilo, espacioso, que sostiene a los otros tres. Es la sabiduría que dice: ayudaré donde pueda, pero no puedo controlar los resultados. Es el desapego final. Práctica. El jardinero amable. Imagina tu corazón como un jardín. Meta es el sol y el agua. Karuna elimina las malas hierbas, el dolor. Mudita celebra las flores. Upeka es la valla que protege el jardín de los vientos del control y la ansiedad. Cultívalos todos por igual. Si la originación dependiente es la red donde todo está conectado, el karma es nuestro acto consciente de sembrar semillas en esa red. El karma no es destino ni castigo. El karma es simplemente una acción intencional. Acciones del cuerpo, el habla y la mente. Y las consecuencias naturales que fluyen de esa acción. Es la ley. La acción crea hábito. El hábito crea carácter. El carácter crea destino. En el espíritu de la meditación, el karma es el jardinero consciente de nuestra alma. La historia extendida del agricultor, las semillas y la parcela de tierra. Un agricultor llamado Dharma heredó una buena parcela de tierra. Sin embargo, inconscientemente, sembró semillas de ira y miedo. Las sembró a través de karma mental, mente, pensando que su vecino tenía la intención de hacerle daño, concibiendo planes de venganza. Karma verbal, habla, pronunciando palabras duras. Karma corporal, acción, llevando a cabo acciones de represalia. Más tarde, Dharma se sorprendió y entristeció al ver su parcela invadida por espinas, dukkha, fricción. Culpó a la tierra, al clima y al destino. Una anciana monja pasó y preguntó: Dharma, ¿qué sembró estas semillas? Dharma respondió: quizás fue una maldición, quizás nací con mala suerte. La monja sacudió la cabeza. No hay maldición, solo hay semillas que fueron sembradas. La doctrina del karma nos libera del papel de víctima. Enseña que no puedes controlar el clima, pero puedes controlar absolutamente las semillas que eliges sembrar ahora mismo. Cada acción intencional es una semilla kármica. Las semillas no son morales, buenas o malas en significado. Son solo funcionales. Si siembras la semilla de la atención plena, el fruto será la paz consciente. Si siembras la semilla del apego, el fruto será la decepción y el sufrimiento. Práctica, cuidado y siembra conscientes. 1. La valla de Sati. Conviértete en el guardián de la parcela de tu mente. La valla es la atención plena, la capacidad de notar el momento antes de que se realice la acción intencional. El objetivo es ver la intención. Cuando estás a punto de enfadarte, ¿cuál es la intención? ¿Es herir a la otra persona o liberar tu propia tensión? Mira la intención como si fuera una semilla que se está recogiendo. Si la intención lleva a dukkha, puedes soltar suavemente la semilla sin sembrarla. Esta es la esencia de la liberación del karma. 2. Sembrar con amor benevolente. El karma sano no es hacer buenas obras. El karma sano es la acción que surge de la ausencia de codicia, odio, ignorancia. Cuando ayudas a otros, examina la intención oculta. ¿Ayudas para ser alabado o para aliviar tu propia incomodidad al ver su dukkha? ¿O simplemente ayudas por puro amor benevolente? La siembra consciente es una acción desinteresada, una acción suave y desapegada del resultado.
Las buenas consecuencias seguirán naturalmente sin esfuerzo. 3. Aceptar las consecuencias. Si estás experimentando la maduración de una semilla antigua, recíbela con upekkha. Lo importante no es quién sembró esa semilla en el pasado, sino cómo reaccionas al fruto que llega ahora mismo. Tu reacción es la semilla más nueva que estás sembrando. Aceptar el fruto antiguo con amor benevolente es la única manera de sembrar la semilla de la libertad para el futuro. Tenemos suficiente teoría. Ahora es el momento de recorrer el camino. El noble óctuple sendero, Ariya Atangika Magga, es el plano más detallado para el camino del medio. Son los 8 pasos que cada uno de nosotros puede dar para transformar la fricción en liberación. El óctuple sendero se divide en 3 grupos: sabiduría, pana, conducta ética y disciplina mental. PRI, el grupo de la sabiduría, recto entendimiento. 1. Recto entendimiento, visión. Esta es la base. La recta visión es la aceptación de las 4 nobles verdades, y las verdades de la impermanencia, el no-yo y la originación dependiente. En meditación, la recta visión es ver claramente la naturaleza de los pensamientos y la naturaleza de las emociones. Es la práctica de la no identificación con ellos. 2. Recta intención, pensamiento. Esta es la semilla kármica. La recta intención es la voluntad consciente de dirigir la mente lejos de la codicia, el odio y la ilusión. En meditación es el cultivo activo de la compasión, el deseo de aliviar el sufrimiento, el amor benevolente y el no daño. 2. El grupo de conducta ética, sila, vida armoniosa. 3. Recto habla. Usar el habla para sanar, no para crear fricción. Significa abstenerse de mentir, de hablar de forma divisiva, de usar lenguaje áspero y de la charla ociosa. En meditación, el silencio es recto habla. Cuando la mente está en silencio, permite que la verdad emerja sin ser distorsionada por las palabras. Cuando debas hablar, pregúntate: ¿es este habla verdadera? ¿Es necesaria y es amable? 4. Recta acción. Acción que no causa daño. Abstenerse de quitar la vida, robar y de la conducta sexual inapropiada. En meditación, se trata de vivir ligeramente y limitar el consumo para reducir la carga kármica y la fricción psicológica. 5. Recta forma de vida. Ganarse la vida de una manera que no cause daño. Evitar los oficios relacionados con venenos, armas, esclavitud, carne y sustancias intoxicantes. En meditación, se trata de llevar la atención plena a tu trabajo. Tu trabajo es un espacio para la práctica, no un campo de batalla para la conquista. 3. El grupo de disciplina mental, calma concentrada. 6. Recto esfuerzo. Este es el equilibrio del camino del medio. Es el esfuerzo para crear condiciones saludables y abandonar las condiciones insalubres. Esfuerzo cuádruple. Prevenir que surjan estados insalubres. Abandonar los estados insalubres que han surgido. Desarrollar estados saludables que aún no han surgido. Mantener los estados saludables que han surgido. 7. Recta atención plena. La atención plena es el guardián. Es la capacidad de registrar completa y sin juzgar
lo que está sucediendo ahora mismo en el cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos. En meditación. La meditación de la visión interior es la atención plena aplicada. Es la presencia desnuda con la realidad, sin añadir historias ni resistencia. 8. Recta concentración. La mente en reposo. Es la capacidad de mantener la mente estable en un solo objeto para alcanzar estados más profundos de meditación. En meditación, la recta concentración es descansar en la quietud. Cuando la mente ya no está dispersa por el apego y el juicio, se estabiliza naturalmente y la paz siempre presente brilla intensamente. La concentración no es solo sentarse en silencio, es un entrenamiento mental que permite a la mente desenredarse de los obstáculos de las 5 obstrucciones. Cuando la mente está entrenada, entra espontáneamente en estados profundos de alegría y serenidad. Estos son los yanas. Yana no es el objetivo final, sino un lugar de descanso seguro en el camino del medio. Es la absorción completa en el objeto de meditación, donde la fricción se elimina temporalmente. La historia extendida de Soma la buceadora y la perla silenciosa. Soma era una buceadora que buscaba una preciosa perla silenciosa en lo profundo del océano. Al principio, luchaba en la superficie. Pensamientos, preocupaciones y ruidos fuertes le impedían concentrarse. La mala voluntad era la gran ola que chocaba contra ella. El deseo sensual era el anhelo de encontrar la perla rápidamente. La pereza, torpeza, era la fatiga que le hacía querer rendirse. La inquietud, preocupación, era el constante flujo de burbujas que subían de las profundidades. La duda era la profundidad oscura y desconocida que la aterraba. Pero Soma aprendió sobre los 4 yanas, los 4 niveles de quietud profunda, y comenzó a practicar. 1. Primer yana, la primera liberación. Soma comenzó a anclarse a la respiración, usando la aplicación inicial de atención y la aplicación sostenida de atención. Rezado. Se sumergió lo suficiente para que la luz del sol siguiera clara y las olas de la superficie ya no la afectaran. Sintió un éxtasis y una dicha exquisitos. Había reducido la fricción, pero aún se requería un ligero esfuerzo para evitar flotar. 2. Segundo yana, la caída libre. Soma ya no necesitaba la aplicación inicial y sostenida de atención. Su mente se asentó automáticamente. Resultado: se sumergió más profundamente. Todo esfuerzo desapareció. Estaba en un estado de profunda absorción, donde el éxtasis y la dicha se volvieron naturales y continuos. Esto era puro descanso, una sensación de inmensa frescura y luminosidad. 3. Tercer yana, dicha ecuanimidad. Soma se dio cuenta de que incluso el éxtasis era una distracción sutil. Soltó la vibración. Restado, solo la dicha permaneció y estaba impregnada de una serenidad absoluta. Se sumergió tan profundamente que la presión externa del agua se equilibró perfectamente con la presión interna. Aquí fue donde sintió felicidad sin esfuerzo, una alegría presente indescriptible. 4. Cuarto yana, el lugar de la pura ecuanimidad. Soma soltó incluso la dicha. Se dio cuenta de que la tristeza y la alegría son opuestos
ambos creando una fricción sutil. Resultado, alcanzó la perla silenciosa, un estado de ecuanimidad absoluta y atención plena perfecta. Este es un estado de claridad, conciencia pura, inquebrantable por la alegría o la tristeza, por la presencia o la ausencia. La mente se convierte en un vasto espacio, completamente presente, quieta y absolutamente pura. El significado de jhana. Jhana no es un escape del mundo. Se trata de crear una fuerza mental lo suficientemente grande para que, cuando regreses a la vida, lleves esa serenidad contigo. La mente ha sido purificada y entrenada para no ser atada por la fricción de las aguas poco profundas. Práctica. Sumergirse a través de la respiración. Aplicación lenta. Cuando medites, usa tu intención consciente para llevar la mente de vuelta a la respiración cada vez que divague. Este es el movimiento de la inmersión. Sé paciente y amable con la distracción. Ábrete a la alegría. Cuando la mente se asienta, puedes sentir ligereza, calidez o una sensación vibratoria. No lo busques, pero cuando llegue, abre tu corazón para recibirlo. Ve que la paz ya está disponible. Esta es la recompensa por liberar la fricción. Descansa en la claridad. Cuando el éxtasis disminuya, descansa en la quietud. Este es el estado de equilibrio, serenidad y claridad nítida. Aquí es donde la resistencia está completamente ausente. Nuestra última enseñanza esencial, la atención plena del cuerpo, es un retorno a la base. Después de sumergirnos en los altos niveles de conciencia y sabiduría sutil, debemos recordar: el cuerpo es el único lugar donde la presencia puede ocurrir. El cuerpo no es un vehículo que conduces, es una expresión de la originación dependiente que estás siendo. La historia extendida del monje anciano y el bastón. Un monje anciano había viajado por el mundo buscando las enseñanzas más secretas. Estudió la vacuidad en libros y el jhana en cuevas. Se volvió tan sutil y teórico que perdió contacto con su propia experiencia vivida. Un día, caminando por un sendero, tropezó con una raíz y cayó. Su bastón salió volando. En ese momento de dolor, mientras su mano tocaba la tierra y sentía la aspereza de la piedra, la humedad del suelo y su propia respiración entrecortada, llegó una quietud radical. Su maestro, de pie cerca, sonrió. Has viajado demasiado lejos, monje anciano. Olvidaste que la puerta no está en los libros, sino justo bajo tu talón. El cuerpo es el presente. El pasado reside en la memoria de la mente. El futuro reside en la especulación de la mente. La presencia reside en la sensación directa del cuerpo. La atención plena del cuerpo es el acto de llevar la conciencia a cada célula. Es observar la respiración como un puente que conecta la conciencia con el cuerpo. El escaneo corporal. Usar una atención suave para sentir la dureza, la suavidad, la calidez, la frialdad, las sensaciones puras sin etiquetar. Ver el cuerpo como impermanente. Sentir cada dolor, picazón y fatiga surgir y desaparecer como pequeñas olas. Cuando puedes aceptar completamente lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo, ya sea doloroso o cómodo, puedes aceptar completamente lo que está sucediendo en tu vida. El cuerpo es el maestro definitivo de la impermanencia y el no yo. Es donde la sabiduría, pana, se realiza a través de la acción, sila, y la concentración, samadhi. Continuamos nuestro viaje enfrentando la verdad suprema,
la muerte, no como un fin aterrador, sino como una compañera que nos obliga a vivir cada momento completamente. En las tradiciones del budismo Zen y Theravada, Maranasati no es un ejercicio para inducir tristeza o miedo. Es una contemplación liberadora. Es el reloj de arena que nos recuerda que el momento de practicar es ahora mismo. Si la impermanencia dice que todo cambiará, Maranasati es la aceptación radical de que todo cambio culminará en la disolución de esta forma física. La historia extendida de la anciana monja y la lámpara de aceite. En una pequeña aldea costera había una anciana monja que dedicó su vida a mantener una lámpara de aceite ante una estatua de Buda. Cada tarde llenaba la lámpara con el aceite más puro y cada mañana veía cómo el aceite disminuía. La monja tenía un joven sobrino llamado Kema, que siempre posponía su práctica diciendo: «Soy joven, empezaré a meditar cuando sea viejo, cuando haya ordenado mi vida». Una noche, Kema vio a su tía sentada en silencio, observando la lámpara parpadear. Le preguntó: «Tía, ¿por qué no le pones más aceite para que siga brillando intensamente?». La anciana monja sonrió, señalando la lámpara. «Kema, estoy contemplando mi vida. Esta llama es mi cuerpo y el aceite es el tiempo que me queda. Cuando añado más aceite, solo pospongo la verdad de que un día el aceite debe acabarse. Lo más aterrador no es cuando la lámpara se apaga, sino vivir con miedo y no usar la luz que tenemos mientras está encendida». La atención plena de la muerte es una invitación a enfocarse en la luz, no en el aceite que disminuye. La muerte hace que el momento presente sea infinitamente precioso. Cuando aceptamos la impermanencia e inevitabilidad de la muerte, toda fricción insignificante pierde sentido. Práctica. Los 4 reconocimientos profundos. Contempla Maranasati preguntándote suavemente estas 4 preguntas diariamente. Ciertamente, moriré. No hay duda sobre esta verdad. Esta es la aceptación fundamental. Nos ayuda a soltar la ilusión de inmortalidad. El momento de mi muerte es desconocido. La muerte podría llegar en el próximo momento. Esto previene la procrastinación. Nos insta a practicar ahora mismo, con cada respiración. Lo que más necesito en el momento de la muerte es el dominio de mi mente y acciones saludables. Karma. Ni el dinero, la fama, ni siquiera los seres queridos pueden acompañarme. Esto nos ayuda a redefinir nuestras prioridades. ¿Qué acción estoy realizando que está sembrando paz para ese momento final? ¿Es atención plena o es una preocupación fútil? Esto redirige nuestro karma al momento presente. Maranasati no es un pensamiento morboso, es una meditación sobre la liberación. Cuando vives con la clara conciencia de que el último día podría ser hoy, ya no tienes tiempo para resistir la vida. Vivirás completamente, con absoluta compasión y atención plena. Después de viajar a través del encuentro con dukkha, la práctica de los 4 inmensurables y el óctuple sendero y la confrontación con la muerte, llegamos al lugar de descanso final, el nirvana. Si dukkha es fricción, nirvana es la ausencia absoluta de fricción. A menudo se traduce como nirvana, el soplo de la llama del anhelo, el odio y la ignorancia. Nirvana no es un cielo que se deba alcanzar después de la muerte.
Es un estado de conciencia que se puede realizar aquí y ahora. La historia extendida del maestro Zen y el océano. Un buscador se acercó a un maestro Zen que vivía en una pequeña casa de madera junto al mar. Le preguntó: «Maestro, ¿qué es el nirvana? ¿Es quietud absoluta? ¿Es un estado sin pensamiento?» El maestro lo llevó a la orilla y dijo: «Mira el mar. Cuando el viento se levanta, las olas, dukkha, pensamientos, rompen en la orilla. La ola tiene su surgimiento, su existencia y su desaparición. Pero, ¿es la ola el océano? La ola está hecha de agua y vuelve al agua. Es inseparable del océano». El maestro continuó: «El nirvana no es la ausencia de olas. El nirvana es la realización de que tú eres el océano, no la ola. La ola es emoción, pensamiento, el cuerpo físico. Todos son impermanentes y no yo. El océano es conciencia pura, vacuidad, el vasto e inquebrantable espacio en el que las olas surgen y se disuelven. El nirvana no es escapar del mundo. El nirvana es ver claramente que el mundo no eres tú. Práctica. Descansar en lo informe. Suelta la búsqueda. Cuando meditas, si estás tratando de encontrar un estado especial, eso es el anhelo. El anhelo es la raíz del dukkha. El nirvana es soltar el anhelo. Descansa en la realización de que no tienes que ir a ninguna parte. La vacuidad de la emoción. Cuando surge una emoción fuerte, mírala directamente y pregunta: ¿cuál es la naturaleza de esta emoción? ¿Es una entidad sólida? ¿O es una colección de sensaciones cambiantes? Cuando ves su vacuidad, se extingue sin tu intervención. Eso es nirvana temporal. Descansar en la naturaleza clara. Vuelve al estado del cuarto jhana, la serenidad y la claridad absolutas. En este estado, todo apego y resistencia se han disuelto. Solo queda luz, presencia pura e incondicionada. Nirvana es la presencia completa e incondicional con todo lo que es, sin necesidad de añadir ni restar nada. Si dukkha es la fricción sutil, las 5 obstrucciones son las 5 nieblas que oscurecen la luz de la atención plena y el jhana. Son los estados mentales más comunes que nos impiden ver la realidad tal como es. En meditación no las combatimos, simplemente las observamos. La luz de la atención plena es el único antídoto contra su oscuridad. La historia extendida de Tiva, la practicante, y los 5 invitados no deseados. Tiva era una practicante de meditación constantemente distraída. Sentía como si 5 invitados no deseados siempre estuvieran llamando a la puerta de su mente, perturbando su paz. Intentó cerrar la puerta, resistirlos, pero ellos solo golpearon más fuerte. Su maestro dijo: «Tiva, no necesitas cerrar la puerta, solo necesitas encender la luz e invitarlos a sentarse». Cuando la luz de la atención plena brilla sobre ellos, pierden su poder. Exploraremos cada invitado y los antídotos, la forma de invitarlos a sentarse, que hemos aprendido. 1. Deseo sensual, anhelo de placer. Naturaleza. El anhelo por lo placentero, el deseo de que las experiencias sean diferentes del presente.
es el apego a la alegría fugaz, como mirar agua en un cuenco, pero el agua está teñida de rojo. Antídoto: contemplación de la impermanencia. Mira el objeto del deseo y pregunta suavemente: ¿esto durará para siempre? ¿Este anhelo realmente me traerá más paz? Libera el control sobre el resultado practicando la ecuanimidad. Tos, mala voluntad, malicia y resentimiento. Naturaleza: resistencia intensa y personalizada a lo que es desagradable. Es el fuego que quema el jardín de la amabilidad amorosa, como el agua hirviendo por ser calentada por el fuego. Antídoto: amabilidad amorosa y compasión. Cuando surge la ira, haz una pausa y envía activamente amabilidad amorosa. Que yo esté a salvo, que esta persona esté libre de sufrimiento. La ira se disuelve cuando es lavada por la luz de la amabilidad. 3. Pereza y torpor. Aburrimiento mental y físico. Naturaleza: pesadez, pereza, falta de energía mental y el deseo de escapar de la realidad. Como el musgo cubriendo la superficie del agua, haciéndola turbia y pesada. Antídoto: recto esfuerzo y atención plena del cuerpo. Kaya Gata Sati. Cuando estés somnoliento, cambia tu postura, abre los ojos y dirige toda tu atención a las sensaciones físicas agudas. Activa la energía alerta del cuerpo. 4. Inquietud y preocupación. Agitación y ansiedad. Naturaleza: la agitación de la mente, la incapacidad de asentarse, persiguiendo pensamientos sobre el futuro o rumiando el pasado. Como el agua constantemente agitada por el viento. Antídoto: recta, concentración y maranasati. Cuando la mente esté inquieta, ánclala suavemente a un punto quieto. Recuérdate a ti mismo Maranasati. ¿Vale la pena esta preocupación, mi precioso momento de presencia? 5. Duda, falta de confianza. Naturaleza: no confiar en el camino, dudar de la propia capacidad, dudar de las enseñanzas. Es una parálisis psicológica, como el agua que está turbia y oscura, impidiendo la visión del fondo. Antídoto: recta visión y fe. Regresa a las experiencias que te han mostrado que la paz es real. Recuerda los momentos en que la atención plena te ayudó a superar la dificultad. La fe no es ciega, es confianza basada en experiencia práctica verificada. La clave: la atención plena no se trata de ahuyentar las 5 obstrucciones, sino de aceptar su presencia, etiquetarlas y redirigir suavemente la mente hacia el objeto de meditación. Después de practicar la autoliberación de la fricción y las 5 obstrucciones, nos damos cuenta de que la liberación personal está incompleta. Debido al no yo y la originación dependiente, nos vemos a nosotros mismos como inseparables del sufrimiento de todos los seres. Aquí es donde surge el camino del Bodhisattva, el camino de aquel que ha despertado, pero se niega a entrar en el nirvana final hasta que todos los seres sintientes estén libres de dukkha. La historia extendida del Bodhisattva y el barco de rescate. Había una pequeña isla donde los buscadores de nirvana practicaban la meditación. Cuando alcanzaron el cuarto jhana y la sabiduría, encontraron un barco de liberación esperando para llevarlos a la otra orilla.
una bodhisattva llamada Karuna completó el viaje. Mientras estaba en el barco, podía ver la luz y la paz esperando en la otra orilla. Pero al volverse, vio el océano de Samsara lleno de gente luchando, hundiéndose en las olas de la codicia, el odio y la ignorancia. Karuna no dudó. Bajó del barco y regresó voluntariamente a las aguas turbulentas. Ya no era una persona que buscaba la salvación personal. Se convirtió en el barco de rescate. El camino del Bodhisattva es gran compasión, la capacidad de sentir profundamente el sufrimiento de los demás, pero sin dejarse arrastrar por ese sufrimiento. Es la comprensión basada en la vacuidad. Gran voto, la promesa solemne de renunciar a la comodidad personal para servir a todos los seres. Las 6 perfecciones, 6 métodos de práctica para cultivar las cualidades del Bodhisattva: generosidad, conducta ética, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. El camino del Bodhisattva transforma nuestra vida en una ofrenda continua. Práctica: convertirse en el barco de rescate. Contemplación de la generosidad. Generosidad material. Dar no por abundancia, sino para liberar el apego a las posesiones. Generosidad de valentía. Recibir el miedo de los demás y enviar tu propia paz. Se trata de estar presente para los demás sin juzgar ni criticar. Generosidad del Dharma. Compartir tu quietud a través de acciones, palabras amables. Contemplación de la paciencia. La paciencia no es soportar pasivamente la injusticia. Es la sabiduría de ver que la ira de otra persona es una semilla de dukkha que está sembrando. Ve su karma como suyo y tu paz como tuya. Eliges conscientemente no convertirte en el próximo sembrador de la semilla del odio. Expandiendo el espacio. En la meditación metta, expande tu círculo de amabilidad amorosa. Empieza contigo mismo, luego pasa a tus seres queridos, a personas neutrales, a personas que te desagradan y finalmente a todo el universo. Cuando deseas genuinamente que quienes te causan dolor encuentren la paz, te has liberado de tu propia fricción. El camino del Bodhisattva es el desapego final del ego individual y la búsqueda personal de la liberación. Es la expresión de un amor ilimitado, nacido de la sabiduría de la vacuidad. En el budismo, nuestra experiencia del yo se analiza en 2 componentes principales: nama y rupa. Estas son las 2 alas de la puerta a través de la cual experimentamos el mundo. Rupa, el cuerpo físico, todos los elementos materiales y los órganos sensoriales. Este es nuestro telar material. Nama, todos los factores mentales, sentimiento, percepción, formaciones mentales y conciencia. Este es el tejedor invisible. Nuestro problema no es nama o rupa, sino la confusión y la separación entre ellos. La historia extendida del barco y el timonel. Imagina un barco de madera a la deriva en el río. El barco es resistente, pero no puede moverse ni cambiar de dirección sin el timonel. El timonel es tu voluntad, mente y percepción. La mayoría de la gente cae en 2 errores. Solo cuidar el barco. Pasan toda su vida decorando, puliendo y protegiendo el barco, pero olvidan que el timonel está exhausto y sin rumbo debido a las tormentas. Solo centrarse en el timonel. Se centran únicamente en ideas de alto nivel, en la vacuidad teórica, y olvidan que este barco físico es la única herramienta para la práctica. Descuidan la atención plena del cuerpo y el autocuidado. La enseñanza de Nama Rupa
dice que la liberación proviene de la armonización de estos dos factores. Rupa proporciona el ancla para la atención plena. Cuando la mente está caótica, simplemente regresar a la sensación física, el tacto, la respiración, te ancla firmemente en el presente. El cuerpo es la puerta de entrada a la presencia. Nama proporciona sabiduría para ver la naturaleza de no yo de los sentimientos, percepciones e intenciones. Cuando surge un concepto de un yo fijo, utilizas la sabiduría para analizarlo en agregados impermanentes. La atención plena es el traductor entre el cuerpo y la mente. Habla el lenguaje de ambos. Lenguaje del cuerpo, sensación. Lenguaje de la mente, reconocimiento. Cuando meditas, simplemente observas un dolor y simplemente lo nombras. Dolor, opresión. Al hacer esto, dejas de dividirte en dos líneas de batalla y ves la interdependencia de ambos. Práctica, conectando cuerpo-mente. Meditación caminando. Esta es la armonía perfecta de Nama y Rupa. El cuerpo se mueve. La mente siente activamente cada paso, levantando, moviendo, colocando. Cuando la mente divaga, devuélvela suavemente a la sensación del pie tocando el suelo. Esto es presencia anclada en el movimiento. Contemplación de los 4 elementos. Cierra los ojos y siente tu cuerpo como los 4 elementos en armonía. Tierra, dureza, huesos, agua, fluidez, sangre, sudor, fuego, calidez, temperatura corporal, viento, movimiento, respiración. Ve claramente. Este cuerpo no es mío, sino un préstamo temporal de elementos cósmicos. Este es el desapego más fundamental. Todas las enseñanzas que hemos explorado, desde la impermanencia hasta el camino del Bodhisattva, son una expansión y un detalle de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades no son ideas abstractas, sino un mapa directo que nos guía de la fricción a la liberación. Vivir plenamente dentro de las 4 nobles verdades es el propósito de cada acción intencional. La historia extendida del médico y la medicina sagrada. Un brillante médico era conocido por su habilidad para curar la enfermedad crónica del alma. Cuando un paciente acudía a él, siempre seguía 4 pasos. 1. La verdad del sufrimiento. Diagnóstico. El médico pregunta: ¿cómo se siente? ¿Dónde le duele? En meditación, diagnosticamos dukkha. Notamos la fricción, la tensión, la insatisfacción. La nombramos. Aceptar dukkha es el primer paso hacia la curación. 2. La verdad del origen del sufrimiento. Identificar la causa raíz. El médico pregunta: ¿qué causó este dolor? ¿Qué ha estado consumiendo? ¿Cómo ha estado viviendo? En meditación, identificamos la causa raíz. Es el anhelo, la sed de una vida diferente, un momento diferente, un yo diferente. El apego a un yo fijo es la enfermedad raíz. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Pronóstico de curación. El médico declara: su enfermedad se puede curar. En meditación, sabemos que nirvana es posible. La cesación del anhelo es la cesación completa del dukkha. Esto proporciona fe y esperanza, no una esperanza ciega,
sino una confianza firme en la viabilidad del Dhamma. 4. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento. Prescribir la medicina. El médico proporciona. Esta es la medicina y la dieta que debe seguir. En meditación. La medicina es el óctuple sendero, la forma de vida consciente y equilibrada. Es acción concreta, una mente entrenada y sabiduría penetrante. Vivir las 4 nobles verdades es convertirse en tu propio médico. Cada vez que sientas tensión, haz una pausa. Cada vez que encuentres la causa, suéltala. Cada vez que actúes, estás dando otro paso en el camino del medio hacia la liberación. Las 4 nobles verdades son un recordatorio de que la paz es un trabajo interno que estamos completamente equipados para realizar. No hay nada secreto u oculto. Si el óctuple sendero es el camino que recorremos, las 4 etapas de la iluminación son la confirmación de que hemos visto Nirvana directamente, aunque solo sea por un breve momento. Estos son los niveles de realización donde la mente ya no puede volver a la ignorancia completa. No son títulos para alardear, sino transformaciones internas medidas por la eliminación gradual de las cadenas. La historia extendida de Anicca, la practicante, y el agua en la botella. La practicante Anicca pasó años escuchando discursos sobre el nirvana como si fuera agua pura e incontaminada. Confió y anheló, pero solo pudo describir el agua a través de palabras y libros. Su agua siempre permaneció en una botella. Una noche, en profunda meditación, la botella se hizo añicos. El agua se disolvió en el océano. En ese instante, supo que el nirvana no era una idea, sino un estado disponible cuando se elimina la fricción. Esa es la diferencia entre creer y ver. 1. Quien entra en la corriente. El primer toque. Esta es la primera vez que la mente ve el nirvana directamente. La liberación. Las 3 primeras cadenas se eliminan por completo. Visión de la identidad. La ilusión de un yo fijo. Ve claramente el no yo. Duda. Duda sobre las 3 joyas. La fe se vuelve inquebrantable. Apego a ritos y rituales. Apego a rituales vacíos, creyendo que solo ellos traen la liberación. Significado. El que entra en la corriente no puede caer en el camino equivocado. Tiene un máximo de 7 renacimientos más antes de la liberación completa. 2. Quien regresa una vez. El suavizamiento. Después de ver el nirvana, el practicante continúa debilitando las 2 siguientes cadenas. Deseo sensual. Lujuria por el placer sensual. Mala voluntad. Malicia y odio. Significado. Estas cadenas permanecen, pero están significativamente suavizadas y debilitadas. Esta persona solo requiere un renacimiento más. 3. Quien no regresa. La eliminación. El practicante elimina completamente el deseo sensual y la mala voluntad. Significado. Esta persona no renacerá en el reino de los sentidos. Renacerá en reinos de formas superiores para alcanzar el arahantado. Su paz es profunda y estable. 4. Arahant, el digno, liberado.
el desapego completo. El practicante elimina completamente las últimas 5 cadenas superiores. Apego al reino de la forma, apego al reino sin forma, arrogancia, inquietud e ignorancia. Significado: ha logrado la cesación completa del dukkha. El trabajo está hecho. Ya no hay fricción en la mente. Práctica: medir por el desapego. No podemos declararnos un quien entra en la corriente o un quien no regresa. Solo podemos medir por la ausencia de fricción. Verifica la visión de la identidad. Cuando alguien te critica, ¿tu dolor es tan profundo como antes? Si el ego se siente menos atacado, eso es el debilitamiento de la visión de la identidad. Verifica el deseo sensual y la mala voluntad. Cuando te enfrentas a una injusticia, ¿respondes con amor benevolente o con resistencia? Tu desarrollo se mide por la dulzura que aportas a tu propio sufrimiento. Finalmente, aplicamos toda esta sabiduría al momento más crítico de liberación: el sueño. En la tradición de la meditación, el sueño no es una desconexión, sino una oportunidad suprema para practicar el desapego completo y permitir que la luminosidad de la mente brille. La historia extendida del practicante silencioso y el barco que regresa al puerto. Un practicante aprendió que como terminas el día, determina cómo comienzas el siguiente. Durante el día, la mente lucha con las olas y el viento. Cuando el barco regresa al puerto, el timonel debe entregar completamente sus herramientas. Atención plena de la liberación. Practica la contemplación de la muerte. Ve el acto de acostarse como un ensayo general para la muerte. Entregas el control de la respiración, entregas el cuerpo, entregas los pensamientos. No hay nada que puedas llevar contigo. Practica metta, karuna. Haz las paces con la fricción del día. Visualiza abrazar todo el arrepentimiento y la ansiedad del día y déjalos suavemente a tu lado. Envía amor benevolente a aquellos que te causaron incomodidad. El ancla final. Ancla a la respiración. Al acostarte, siente el peso de tu cuerpo siendo sostenido por la tierra. Siente la suavidad y la calidez. Contempla la impermanencia. Observa la respiración entrando y saliendo. Inhalación, surgir. Exhalación, desaparecer. Ningún momento dura para siempre. El lenguaje del sueño. El sueño es el estado donde el tejedor deja de trabajar temporalmente. El ego está temporalmente suspendido. Este estado es extremadamente cercano a la vacuidad. Luminosidad de la mente. Los sueños son la actividad de la conciencia oscurecida por la ignorancia. El yoga del sueño es la continuación de la atención plena en el sueño. Objetivo: mantener una pequeña parte de tu atención plena lo suficientemente consciente como para reconocer cuándo estás soñando. Esto se llama sueño lúcido. El voto final. Antes de quedarte dormido, dite suavemente: que esté a salvo, que esté despierto, que recuerde que esto es un sueño. El sueño pacífico no proviene de intentar dormir, sino de rendir la resistencia al descanso que ya está disponible.
Confía en tu naturaleza búdica. Siempre ha estado ahí, intocada por las olas del día. Las 8 realizaciones son un resumen vibrante y práctico de las ideas esenciales que un bodhisattva o un meditador debe tener en cuenta día y noche. No son enseñanzas académicas, sino consejos sinceros para mantener la intensidad de la práctica. Si el óctuple sendero es el camino, las 8 realizaciones son las 8 antorchas que iluminan ese camino, ayudándonos a evitar perdernos en la oscuridad de la ignorancia. La historia extendida del monje anciano y el cuenco vacío. Un monje anciano llamado Yana vivía en un simple monasterio. Siempre llevaba consigo un viejo cuenco vacío. Todos sabían que el cuenco tenía un profundo significado. Un joven practicante preguntó: «Maestro, ¿cuáles son las 8 realizaciones? Relacionan con su cuenco vacío». El monje anciano sonrió y dijo: «Este cuenco no contiene nada, pero lo contiene todo». Las 8 realizaciones son la mente abierta, lista para liberar el apego y contener toda la realidad. 1. Pocos deseos y contento. Visión. Desear poco, anhelar mucho es la raíz de dukkha. Práctica. El cuenco vacío. Conténtate con lo que está presente. El contento es la mayor riqueza. Conexión. Liberar el deseo sensual, la primera obstrucción. 2. Esfuerzo incansable. Visión. Por pequeño que sea, el esfuerzo es la condición para todo éxito, material y espiritual. Nunca postergues. Práctica. La pequeña llama. Mantén una pequeña llama constantemente, en lugar de una llama grande que se enciende y se apaga. Conexión. Recto esfuerzo, el 6º factor del óctuple sendero. 3. Mantener la quietud. Visión. La mente y el cuerpo necesitan descansar en la quietud. Práctica. Sentarse. Dedica tiempo cada día a liberar el habla y la acción y simplemente descansa en el silencio de la conciencia. 4. Simplicidad y atención plena continua. Visión. Vive simplemente en asuntos materiales y con devoción en la mente. Vive con pocos deseos para ahorrar energía para la atención plena. Práctica. El observador. Sé el observador de lo que sucede en tu mente, sin intentar controlarlo. 5. Eliminar todas las aflicciones. Visión. Siempre busca la cesación de dukkha y su causa raíz. Práctica. El bucle roto. Cuando surge la fricción, rompe el bucle de reacción y elige la recta intención. 6. Practicar los 4 inmensurables sin límites. Visión. La mente de la amabilidad amorosa, la compasión y la ecuanimidad debe expandirse sin límite a todos los seres. Práctica. La red de diamantes ilimitada. Observa que no puedes ser feliz solo y la liberación de los demás es tu propia liberación. 7. Practicar la atención plena y la sabiduría. Prajna. Visión. La sabiduría debe ir de la mano con la atención plena. Práctica. El ojo que ve claro. Mira directamente la realidad, sin que las 5 obstrucciones la oscurezcan. 8. No contención y vida armoniosa. Visión. La verdad no necesita ser defendida con ira o argumentos. Práctica. La flexibilidad del agua. Vive en armonía con los demás y libera el apego a los puntos de vista personales.
En resumen, las 8 realizaciones son la absorción y realización de todo el Dhamma en cada respiración y cada acción intencional. Hemos explorado la quietud interior, pero nuestro mundo está constantemente lleno de sonido. El sonido no es el enemigo de la meditación, es otra puerta de entrada a la presencia y la impermanencia. La historia extendida de la flauta Zen y la contemplación del sonido. El maestro Zen Daigaku enseñó: cuando resistes el ruido, estás resistiendo la vida misma. Cuando lo abrazas, estás abrazando todo el universo. Le dio a un estudiante llamado Kenzo una flauta de bambú. Kenzo intentó tocar notas perfectas, sin un solo error, sin un solo raspado. Pero cuanto más lo intentaba, más rígido y lleno de fricción, dukkha, se volvía el sonido. «Estás controlando la flauta», dijo el maestro. «Estás imponiendo tu voluntad sobre ella». La contemplación del sonido enseña que 1. El sonido es impermanente, anicca. Visión. Cada sonido tiene un surgimiento, una existencia y un paso. El ladrido del perro, el ruido del tráfico, la hermosa música. Práctica. Ve el sonido como una ola. Cuando un sonido llega, no lo etiquetes como agradable o desagradable, codicia, odio. Simplemente nota que comienza, escucha cómo se disuelve y descansa en el silencio que deja atrás. El silencio es la realidad fundamental de la que surge todo sonido. 2. El sonido no es yo, anatta. Visión. El sonido no te pertenece. No tiene una naturaleza fija. Práctica. Suelta la propiedad. Cuando una voz interna, un pensamiento, critica, escúchala como si fuera un pájaro cantando fuera de la ventana. Es simplemente un fenómeno que ocurre en el espacio de tu conciencia. No eres tú. 3. Atención plena con el sonido. Sota sati. Conviértete en el espacio de la audición. Abre tus oídos a todo el espacio que te rodea. No intentes escuchar, simplemente permite que el sonido llegue. Liberación. Cuando aceptas el ruido incondicionalmente, el ruido deja de ser ruido y se convierte en parte de la quietud. Ves su vacuidad. Es simplemente la vibración necesaria para resaltar el silencio de la mente. Con respecto a la flauta, Kenzo finalmente aprendió a aflojar su agarre. Simplemente respiró a través de la flauta. Permitió que el sonido apareciera como quisiera. Y esos sonidos, perfectos o ásperos, contenían vida, verdad y liberación. El verdadero silencio no es la ausencia de ruido externo, sino la ausencia de resistencia interna. En el Dhamma, el mundo no se experimenta como un todo unificado, sino como una convergencia continua de las 6 bases sensoriales y los 6 objetos sensoriales. Esta interacción crea la conciencia, vijnana o awareness. Las 6 bases sensoriales, bases internas, son tus 6 puertas: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, tacto y mente, facultad mental. Los 6 objetos sensoriales, bases externas, son los 6 objetos correspondientes: forma visual, vista, sonido, audición, olor, olfato, sabor, gusto, tangible, tacto y dhamma. Objetos mentales, pensamientos, emociones. La fricción, dukkha,
surge no de la interacción misma, sino del apego a las sensaciones placenteras y la resistencia a las sensaciones desagradables que surgen de esa interacción. La historia extendida del monje y las 6 habitaciones. Un monje llamado Damadina vivía en una casa con 6 habitaciones. Cada habitación tenía una ventana, base sensorial, que daba al mundo. La habitación del ojo. Vio una hermosa forma visual, Rupa. Al monje le gustó la imagen y se aferró a ella, deseando que nunca desapareciera. La habitación del oído. Escuchó música agradable, sonido. El monje anhelaba que se repitiera. La habitación de la mente. Pensó en él. Pasado y el futuro. Dhamma. El monje creó una historia sobre un yo que necesitaba hacer esto o aquello. La mente del monje, Mana, se fragmentó y agotó de correr de habitación en habitación para controlar lo que pasaba por las ventanas. El maestro anciano dijo: no eres la habitación, ni eres la ventana. Eres el observador que lo ve todo. La sabiduría de los 6 sentidos es la práctica de permanecer en el pasillo. Sin apego. Cuando aparece una forma visual, simplemente anotas forma visual surgiendo. No sigues la historia sobre esa forma. No dices: esta es una flor hermosa, mía. Sin resistencia. Cuando aparece un pensamiento desagradable, Dhamma, en la habitación de la mente, simplemente anotas objeto mental surgiendo. No lo combates, no dices: no debería tener este pensamiento. La atención plena de las 6 bases sensoriales es la presencia desnuda en el punto de contacto, pasa. Es la realización. Ahora mismo el ojo está tocando la forma. Ahora mismo el oído está tocando el sonido. Cuando practicas esto, ves que el apego, anhelo, es un segundo paso innecesario después del contacto. Pasa. Paso 1. Natural. El ojo toca la forma. Surge la conciencia. Ver. Paso 2. Anhelo. La mente interviene. Crea una historia, un juicio y dukkha. La liberación consiste en prevenir el paso 2, manteniendo la atención plena en el paso 1. Práctica. Permanecer en el pasillo. Comer con atención plena. Lengua. Al comer, apaga todo lo demás. Concéntrate solo en la sensación del sabor. Salado, dulce, agrio. Lo tangible, textura de la comida. Y la forma visual, color. Cuando surja un pensamiento crítico sobre la comida, anota. La mente está tocando un objeto mental y vuelve a la sensación de la lengua. Escuchar con atención plena, oído. Cuando ocurra un sonido, libera todo esfuerzo por analizarlo. Simplemente permite que la vibración del sonido entre por el oído. Ve claramente. El oído está escuchando, pero yo no soy el oyente. No yo. Hemos definido dukkha, fricción, como insatisfacción, la tensión de resistir el flujo. Para entenderlo más profundamente, el Buda dividió dukkha en 3 niveles de percepción. 1. Sufrimiento doloroso, dukkha, dukkha. Sufrimiento opio, naturaleza. Este es el dolor físico y mental que nadie puede negar. Ejemplos:
dolor por enfermedad, pena por pérdida, incomodidad por críticas. Contemplación, atención plena del cuerpo, kaya gata sati. Cuando surge el dolor, simplemente obsérvalo. ¿Tiene la sensación de dolor un centro fijo? ¿Cambia con el tiempo? Cuando solo observamos sin reaccionar, el dolor físico pierde su poder porque lo separamos de la historia del sufrimiento en la mente. 2. Sufrimiento debido al cambio. Viparinama dukkha. Sufrimiento por pérdida. Naturaleza. Este es el sufrimiento que surge del placer. Es la decepción cuando un momento agradable termina o cambia. Ejemplos: la alegría de unas vacaciones, la felicidad de un logro. Nos aferramos a ellos y ese apego se convierte en fricción cuando se disuelven. Impermanencia. Contemplación. Contemplación de la impermanencia. Anicca. Cuando experimentes alegría, reconoce activamente: esto es impermanente, pasará. Esta contemplación no disminuye la alegría, sino que te libera del miedo a la pérdida que acompaña a esa alegría. Puedes participar plenamente en la alegría sin aferrarte. 3. Sufrimiento como estados condicionados. Sankhara dukkha. Sufrimiento innato. Naturaleza. Este es el nivel más sutil. Es el sufrimiento innato presente en la naturaleza de los 5 agregados, cuerpo y mente. Nuestro cuerpo y mente no son entidades sólidas, sino procesos de cambio continuo, sankhara, e interdependencia, originación dependiente. Ejemplos: incluso cuando todo está bien, hay una sensación de no estar completamente satisfecho, una tensión básica porque inconscientemente estamos resistiendo el hecho de que no podemos controlar estos procesos. Contemplación. Contemplación del no-yo, anatta, y la vacuidad, shunyata. Busca a quien sufre. ¿Se puede encontrar el ser en esta vasija de barro? Cuando ves que no hay un ser fijo que sufre, sino solo el proceso de sufrimiento ocurriendo, esta fricción se disuelve. La conexión. La liberación es el cambio de reaccionar al sufrimiento doloroso a ver claramente y liberar el sufrimiento como estados condicionados. El miedo no es una sola emoción. Es la reacción fundamental del supuesto yo, ego, a la impermanencia, anicca, y el no-yo, anatta. El miedo es la fricción máxima, la resistencia más fuerte contra el flujo de la realidad. El miedo siempre gira en torno a la pérdida, pérdida de control, pérdida de uno mismo, pérdida de seres queridos y, en última instancia, la pérdida de la existencia, muerte. La historia extendida del practicante y la serpiente asustada. Un practicante llamado Vaya, miedo, se adentró en el bosque para meditar. Por la noche oyó un crujido en la oscuridad y sintió una cuerda fría enrollarse alrededor de su pierna. Gritó aterrorizado: «¡Una serpiente! ¡Me matará!». En ese momento de pánico extremo, olvidó todas las enseñanzas que había aprendido. Era solo reacción, una completa identificación con el miedo. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer brilló, vio que el objeto enrollado alrededor de su pierna era solo una cuerda vieja. Su maestro pasó y dijo: «Vaya, tu miedo no era la serpiente, sino la oscuridad de la ignorancia, abija, que oscurecía la verdad de la cuerda.
El miedo es confundir la cuerda con la serpiente. La vacuidad, shunyata, es la ausencia de naturaleza fija en todas las cosas. El miedo odia la vacuidad porque expone al supuesto yo. Miedo a la impermanencia. Si todo cambia, no podré controlar y perderé aquello a lo que me aferro. Miedo al no yo. Si el yo no es fijo, ¿quién vivirá? ¿Quién morirá? El antídoto, la luz de la sabiduría, Panna. 1. Enfrentar el miedo con atención plena del cuerpo. Cuando surge el miedo, no intentes analizar la historia del miedo. Vuelve a su sensación física. ¿Cómo se siente el miedo en el cuerpo? Se siente como tensión en el estómago, latidos rápidos del corazón, frialdad en las manos. Estos son fenómenos puramente impermanentes. Míralos directamente sin juzgar. Sensación cambiando. Sensación disolviéndose. Cuando no alimentas la historia, la sensación perderá energía y se disolverá. 2. Contemplación del no yo. En el momento del miedo pregunta, ¿quién tiene miedo? ¿Puedo encontrar a la persona que tiene miedo? Busca el yo en los agregados, en el cuerpo, en el sentimiento, en el pensamiento. Cuando no puedes encontrar una entidad fija que tiene miedo, ves que el miedo es simplemente un proceso psicológico que ocurre, no tu naturaleza inherente. Esta es la liberación radical de la fricción del miedo. 3. La respiración del coraje. Meditación compasiva. Usa la respiración para transformar el miedo en compasión. Al inhalar, inhala el miedo de ti mismo y del mundo. Al exhalar, exhala paz y valentía. Esta contemplación transforma el miedo de fricción personal en acción de bodhisattva. Si el miedo es la resistencia del ego, la amabilidad amorosa es la aceptación incondicional del corazón despierto. Metta es el estado opuesto de dukkha. En la tradición de la meditación, metta no es una emoción, es una cualidad de la conciencia pura, un voto para cesar todo daño y traer alegría. La historia extendida de la pintora y el cuadro inacabado. Una pintora intentó representar el nirvana. Pintó altas montañas, lagos tranquilos y lotos perfectos. Pero nunca estaba satisfecha y siempre sentía fricción en su trabajo. Un día, el maestro la visitó y le preguntó, ¿qué estás pintando? Estoy pintando la perfección, pero no puedo alcanzarla, dijo con desesperación. El maestro tomó el pincel y dibujó un simple círculo alrededor de su pintura. La perfección no es lo que pintas. La perfección es cuando nada se excluye. Metta es el círculo que todo lo abarca. Lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable. Metta no intenta seleccionar la felicidad. Crea el espacio para que brille la felicidad que ya está disponible. Metta es aceptación absoluta. Práctica. Suavizar con amabilidad amorosa. 1. Autometta. Aquí es donde todo comienza.
No puedes dar lo que te niegas a recibir para ti mismo. Cuando veas tu propia autocrítica o tus defectos, aplícales meta. Que esté a salvo y libre de dukkha. Que viva una vida de felicidad. Toca tu propia vulnerabilidad con suavidad, como una madre tocando la herida de su hijo. Liberar el autojuicio es el lubricante para la mente. 2. Meta universal. Meta no tiene límites. La amabilidad amorosa nos libera de la barrera del no yo, expandiendo el círculo. Una vez que sientas la calidez, expándela a las personas que te desagradan o a quienes te han hecho daño. Recuerda, sus acciones son las semillas de dukkha, karma, que están sembrando. Ellos también están sufriendo. Tu deseo de su paz no es un perdón del acto, sino tu propia liberación de la atadura de la mala voluntad. 3. Meta como el cuarto jhana. Cuando meta se practica hasta el punto de la ilimitabilidad, completa libertad de la mala voluntad, se convierte en una cualidad de quietud, samadhi. Se convierte en la base del cuarto jhana, upekkha, ecuanimidad absoluta. El corazón amoroso es la herramienta final para romper la fricción y abrir la puerta al nirvana. La atención plena, sati, no es solo una técnica de meditación, es una forma de vida. Es la capacidad de disfrutar y participar en la vida sin crear fricción, dukkha. El propósito de la atención plena en acción es disolver el límite entre el tiempo de meditación y el tiempo de vida, transformando cada momento en una ofrenda para el despertar. La historia extendida del maestro zen Eido y la escoba. En un monasterio zen había un maestro llamado Eido. Era famoso no por sus profundas conferencias, sino por la forma en que barría el patio. Los estudiantes a menudo lo veían barriendo temprano en la mañana. Observaban cómo estaba completamente absorto en la acción. El sonido de la escoba en el suelo, la sensación de sus manos sujetando el mango, el olor húmedo de la tierra después de la noche. Un joven estudiante preguntó: «Maestro, ¿dónde se puede encontrar el nirvana?» El maestro Eido hizo una pausa, señaló la escoba que sostenía y dijo: «Está en el momento en que la escoba toca el suelo, pero no puedes encontrarlo si estás pensando en dónde está». La atención plena en acción es la entrega del resultado y el descanso completo en el proceso. Práctica. Convertir la vida en la sala de meditación. 1. Comunicación consciente. Recto habla y recta intención. Escuchar. Cuando alguien habla, suelta la preparación de tu respuesta, inquietud, preocupación. Usa tus oídos, base sensorial, para solo escuchar el sonido y tu corazón, meta, para sentir su necesidad. Escuchar con todo tu cuerpo es un acto de compasión, karuna. Hablar. Antes de hablar, practica las 3 pequeñas preguntas del recto habla. ¿Es verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? 2. Atención plena en el trabajo. Recta forma de vida y recto esfuerzo. La postura del bodhisattva. Cuando realizas un trabajo difícil o aburrido, velo como la oportunidad máxima para entrenar la mente. Concéntrate en los detalles. Si estás tecleando, solo siente el tacto de tus dedos, objeto tangible. Si estás lavando platos, solo siente el agua fría y las burbujas de jabón. Sabiduría del no yo.
Ve que la finalización del trabajo es originación dependiente, no depende únicamente de ti como individuo. Liberar el apego al resultado libera energía para dedicarla al momento presente. 3. Conducción consciente, ecuanimidad y recta. Concentración. Conducir es una meditación activa perfecta. La carretera es siempre impermanente, anicca, cambiando cada segundo. Recta concentración. Ancla la atención a la sensación de tus manos en el volante y la sensación de tus pies en los pedales. Upekkha, ecuanimidad. Cuando alguien te cierra el paso, fricción, ve claramente la mala voluntad, vyapada, que acaba de surgir en tu mente. Sonríele y suelta la necesidad de darle una lección a la otra persona. La atención plena en acción es la encarnación de las 8 realizaciones y el camino del Bodhisattva. Hemos llegado al final de esta secuencia de enseñanzas. La obra ha sido tejida con los hilos de la presencia y la liberación. El objetivo no es acumular estos conceptos, sino disolverlos en tu experiencia directa. La historia extendida del monje somnoliento y la piedra de la sabiduría. Se dice que había un monje somnoliento, uno que siempre se quedaba dormido durante las sesiones de meditación. Los estudiantes se burlaban de él, pero él siempre sonreía serenamente. Un día, un estudiante preguntó: «Maestro, ¿por qué siempre cabecea, pero su rostro irradia paz como si estuviera en el cuarto jhana?» El monje somnoliento abrió los ojos, señaló una piedra que yacía junto al sendero y dijo: «¿Ves esa piedra? Ha estado ahí durante miles de años. No está dormida ni despierta. Simplemente está». Hizo una pausa y pronunció una frase que resumía todo el Dhamma. Simplemente es. El contenido de este trabajo es la guía para tú y yo para volver a ese estado de simplemente ser. 1. La síntesis final. Dukkha, fricción, es el viento, la tensión de resistir la realidad. Anhelo, Tana, es la vela, la fuente de energía que impulsa la resistencia. El óctuple sendero es el ancla y el timón, las herramientas para liberar la resistencia y dirigir el barco hacia la liberación. Metta y Karuna son el lubricante, suavizando suavemente toda fricción. Nirvana es el océano, el estado donde el viento y las olas, dukkha, son aceptados como parte del todo sin causar separación. Nirvana es la ausencia de fricción, no la ausencia de vida. 2. La invitación definitiva. Has oído el Dhamma, has entendido las enseñanzas. Ahora olvida todo. Suelta la botella que contiene el agua, la teoría, y sumérgete en el océano, la práctica. Tú eres el jardinero. Siembra las semillas de la amabilidad amorosa y la atención plena. Tú eres el joyero. Busca la sabiduría del no yo en cada momento. Tú eres el médico. Sánate a ti mismo con las 4 nobles verdades. El despertar no está al final del camino. Está en cada paso que das en ese camino, ahora mismo, con presencia completa y amabilidad amorosa incondicional. Estás a salvo. Estás completo. Eres luz. Hemos atravesado las puertas de dukkha. Nos hemos adentrado en la vacuidad, sunyata. Hemos entrenado la concentración, samadhi, en los yanas. Y hemos expandido el corazón, metta, sin límites. Cada enseñanza, cada historia ha sido un espejo que ha reflejado
tu propia conciencia luminosa de vuelta a ti. Ahora no se necesita más teoría, solo quedan el voto y la acción. La reconciliación final, meditación y vida. La meditación no se trata de escapar del mundo, se trata de entrar en el mundo con atención plena y sabiduría. No hay separación entre lavar los platos, atención plena en acción, y descansar en el cuarto jhana, recta concentración. No hay separación entre el sentimiento de amor propio y la amabilidad amorosa ilimitada hacia un enemigo, camino del bodhisattva. No hay separación entre el cuerpo, rupa, y la conciencia, nama. Todo es un todo unificado que opera bajo la ley de la originación dependiente. El maestro joyero. Recuerda la historia del maestro joyero de las Escrituras. El joyero no juzga el metal por su superficie oxidada o la suciedad que se adhiere a él. Lo juzga por la naturaleza indestructible del metal mismo. Así es como debes verte a ti mismo y al mundo. La codicia, el odio, la ignorancia son la suciedad. Dukkha, fricción, es la oxidación. La naturaleza búdica es la naturaleza de oro puro que hay dentro. Tu trabajo no es crear esa naturaleza de oro puro, sino usar la luz de la atención plena para limpiar las capas de suciedad y oxidación. El voto del despertar, el voto final. Respira profundamente. Inhala disposición, exhala desapego. Hagamos este voto juntos, no con la boca, sino con la voluntad y la presencia completa del corazón. Me comprometo a ver claramente la naturaleza de todas las cosas, que siempre recuerde que todo es impermanente, anicca, que no hay un yo fijo, anatta, y que todo está estrechamente conectado, originación dependiente, que no me aferre a lo que debe disolverse. Me comprometo a transformar el sufrimiento, que use las 4 nobles verdades como mi brújula. Cuando surja dukkha, que vea claramente la causa, anhelo, y la libere suavemente a través del óctuple sendero. Me comprometo a ser una fuente de luz, que viva con compasión, karuna y amabilidad amorosa ilimitada, metta, abrazándome a mí mismo y a todos los seres, incluidos aquellos que me han dañado. Que me convierta en el barco de rescate, camino del bodhisattva, en el océano de la existencia cíclica. Me comprometo a estar presente, que descanse completamente en este momento, usando la respiración y el cuerpo como la puerta de entrada a la presencia infinita. Conclusión. Descansar en lo inmortal. Has completado este viaje. Has aprendido que la paz y el nirvana no son lugares distantes, sino el estado natural de la mente cuando se libera de la fricción. Descansa en esta realización. No eres la ola, eres el océano. Las olas pueden ir y venir, pero tu naturaleza de agua es inmortal, intocable, siempre clara y pura. Has regresado a casa. Con profundo respeto por tu dedicación, concluyo este trabajo. Que tú y todos los seres estén a salvo, libres de sufrimiento y vivan una vida de despertar.
Namo Amitabha Buddha.